Sacramento.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de los rectificadores con alto factor de potencia. En el primer video les habíamos presentado un rectificador para fuentes de corriente. Habíamos explicado lo importante que era no conectar fuentes de voltaje con fuentes de voltaje en paralelo ni fuentes de corriente con fuentes de corriente en serie. En aquel caso, buscamos la manera de conectar una fuente de corriente, que era la fuente principal, rectificarla para que nos diera a la salida una fuente de voltaje. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero vamos a alimentar con una fuente de voltaje sinusoidal, como esta que vemos aquí. Y para poder nosotros tener una fuente de corriente a la salida, pues vamos a tener que agregar un inductor como este, un inductor L. Además vamos a conservar lo que es nuestra carga y nuestro capacitor de filtrado. De esta manera pues vamos a tener a la entrada una fuente de voltaje y a la salida una fuente de corriente, las cuales se van a conectar en paralelo y no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces vamos a separar estas fuentes de voltaje y de corriente. Vamos a tomar este bloque que incluye la bobina, el capacitor, su resistencia parásita del capacitor y la carga. Acá los tenemos. Y vamos a representarlo todo como si fuera un circuito equivalente que equivale a una fuente de corriente que vamos a llamar IL. Bueno, aquí le puse IR, pero ya le vamos a llamar IL porque va a representar la corriente que pasa a través de la bobina. Bueno, también la podemos llamar IR porque al final, como vamos a ver más adelante, la corriente promedio en la bobina va a ser igual a la corriente promedio en la resistencia de carga. Así es que, pues, como las dos van a ser la misma en promedio, le podemos llamar IL o IR de manera indistinta. Muy bien, esta fuente de corriente IR va a representar a todo lo que está después del puente de diodos. Así es que, pues con eso vamos a conseguir nuestra fuente de corriente a la salida. Una vez que tomamos en cuenta el puente de diodos, esa fuente de corriente IR, pues desde el punto de vista de la fuente de voltaje VAC, es decir, antes del puente de diodos, se va a convertir en una fuente de corriente cuadrada bipolar, como esta que vemos aquí. Es decir, cuando esté conduciendo este diodo y este que tengo acá, vamos a tener aquí una corriente positiva entrando al puente de diodos, pero cuando esté conduciendo los otros diodos, este y este otro, entonces vamos a tener una señal de corriente negativa aquí entrando en este punto. Así es que ahora podemos representar a todo este bloque, que es el puente de diodos, la bobina, el capacitor y la resistencia, como una fuente de corriente cuadrada. Y esta fuente de corriente cuadrada es la que va a estar viendo nuestra fuente principal de alimentación sinusoidal, que estamos llamando aquí VAC. Así es que vamos a tener una fuente de voltaje senoidal en paralelo con una fuente de corriente cuadrada. Ya mencionábamos que cuando conectamos fuentes de voltaje y de corriente en paralelo no existe ningún problema como los que habíamos señalado en nuestro video anterior. Así es que vamos a poder trabajar con estas dos fuentes sin ningún problema. Muy bien. Algo también que debemos de notar es que los diodos se van a estar activando para la corriente positiva cuando el voltaje sea positivo. Es decir, si yo tengo el voltaje positivo en la fuente VAC, como esta señal azul que tenemos aquí, mientras sea positivo, entonces la corriente que entra al puente de diodos va a ser positiva. Y en este caso le estamos llamando ILF, porque esa corriente es la misma que va a estar circulando a través de la bobina. Y sin embargo, pues cuando la fuente de voltaje se vuelva negativa, entonces la corriente que va a estar pasando a través de los diodos también se va a volver negativa, porque empiezan a circular los diodos complementarios. Eso va a provocar un detalle muy interesante, que es lo que nos va a permitir tener un alto factor de potencia en este punto, es decir, aquí en las terminales de la fuente de voltaje AC, que es que las dos señales siempre van a estar en fase. Entonces, pues eso ya ayuda mucho a mantener un factor de potencia elevado. Muy bien, vamos a calcular ese factor de potencia, ya que va a ser alto, pues vamos a ver cuánto vale. Bueno, el proceso de cálculo es muy similar al que hicimos en el primer video, donde utilizábamos
una fuente de corriente sinusoidal de entrada con una fuente de voltaje cuadrada a la salida. Solo que aquí va a ser pues exactamente al revés. Aquí vamos a tener una fuente de voltaje sinusoidal a la entrada y una fuente de corriente cuadrada, que es la que nos está proporcionando o demandando el puente de diodos con la bobina. Muy bien, la definición de factor de potencia pues es la misma que manejamos en el video anterior, que es que la potencia que se disipa o que se entrega real al puente de diodos dividida entre la potencia aparente S, eso nos va a dar el factor de potencia en las terminales de la fuente de voltaje sinusoidal. Bueno, para esto hacíamos uso de series de Fourier, de tal manera que a la señal de corriente cuadrada que teníamos, esta que tenemos aquí, le calculábamos su componente fundamental, que le íbamos a llamar ILF1 RMS, de tal manera que esa señal de la componente fundamental pues es la única que va a entregar energía al puente de Dios, y multiplicada por el voltaje en las terminales del punto donde queremos encontrar por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno del ángulo? Porque estamos trabajando con señales senoidales. Hay que recordar que cuando se trabaja con señales senoidales, la potencia real que se entrega es el valor eficaz de voltaje y corriente por el coseno del ángulo de desfasamiento entre ambas señales. Y la potencia aparente pues va a ser solamente el producto del valor eficaz, en este caso de la fuente de voltaje, pero ojo, aquí va a ser el valor eficaz de la señal de corriente cuadrada completa. No como acá, que era solamente el de la fundamental, sino que aquí es la señal completa porque es la potencia aparente completa. Entonces, de esta expresión que acabamos de obtener, pues podemos eliminar el voltaje, ya que es la misma señal. El voltaje eficaz en alterna es el mismo que el que tenemos en el numerador que el que tenemos en el denominador. Los podemos eliminar sin ningún problema. Ya mencionamos que el ángulo de desfasamiento es 0, que las dos señales están en fase. Por lo tanto, el coseno de 0 pues nos va a dar 1, de tal forma que solo nos queda la relación que hay entre la componente fundamental de la corriente, de la señal de corriente cuadrada que tenemos aquí, que habíamos llamado ILF1 RMS, dividida entre el valor eficaz de la señal de corriente cuadrada, pero el valor eficaz completo de toda la señal, no solo de la fundamental. Muy bien, pues en otros videos ya hemos explicado cuánto vale los armónicos de una señal cuadrada, y en este caso solamente nos interesa lo que es el valor eficaz de la fundamental. Bueno, el valor máximo de la fundamental de una señal cuadrada es 4 veces el valor ILF, este plano que tenemos aquí, dividido entre pi. Ese es el máximo. Pero si quiero obtener el valor eficaz, pues lo tengo que dividir entre raíz de 2. Y aquí aparece este raíz de 2 que tenemos aquí. De tal manera que, bueno, ya tenemos el valor eficaz de la corriente, de la componente fundamental de la corriente cuadrada que hay acá. Pero, ¿cuánto vale el valor eficaz de la señal cuadrada completo? Bueno, pues ese es un valor bien conocido, pero también es muy fácil de definir. Recordemos que el valor eficaz de una señal cualesquiera se define como el cuadrado de la señal, o sea, su valor elevado de la señal completa elevado al cuadrado, se integra en un periodo y luego se le saca la raíz cuadrada. Pues aquí, al elevar al cuadrado la señal, pues me va a quedar una señal positiva de la señal cuadrada original, porque elevo al cuadrado la parte positiva y elevo al cuadrado la parte negativa, pues menos por menos da más, así es que nos va a dar que la señal cuadrada va a ser ILF cuadrado. Y a eso le saco la raíz, pues me va a quedar nada más ILF, lo cual significa que el valor eficaz de una señal cuadrada pues va a ser igual al valor ILF de esa señal, este que tenemos aquí, el valor plano de esa señal de corriente. De esta manera, pues ya tengo yo el valor eficaz de la componente fundamental de esa señal cuadrada y el valor eficaz de la señal completa. Sustituyendo estos dos valores en la definición del factor de potencia, como tenemos aquí, bueno, pues aquí hacemos una simplificación de las expresiones. Básicamente el ILF se va a eliminar. Me queda solamente 4 sobre raíz de 2pi. Sustituyendo los valores de estos números irracionales, raíz de 2 y de pi, pues nos queda que el factor de potencia va a ser aproximadamente igual a 0.9, del 90%. Igual que el valor que habíamos obtenido para el factor de potencia en el primer video, donde teníamos pues el dual de estas señales. No es sorpresa que sea lo mismo, porque en el otro caso era una señal cuadrada con una señal sinusoidal, y aquí también tengo una señal cuadrada con una señal sinusoidal.
Por lo tanto, el factor de potencia también va a ser del 90%, que es razonablemente alto. Para familiarizarse un poco más de estos conceptos de la fundamental, del valor eficaz, etcétera, pues les recomiendo mucho ver mi video cómo se relacionan el factor de distorsión, la distorsión armónica y el factor de potencia, donde van a encontrar con mucho más detalle estas definiciones. Muy bien, ahora vamos a seguir con un proceso como el que hicimos en el primer video, donde calculábamos la resistencia equivalente de todo el rectificador. ¿Cómo sacamos esta resistencia equivalente? Bueno, pues si el factor de potencia es razonablemente alto, no es unitario, pero es razonablemente alto, pero podemos notar que para la componente fundamental de la señal cuadrada de corriente, pues como está en fase, en ese caso, el factor de potencia va a ser unitario. Ya que tengo yo una señal senoidal con otra señal senoidal, que es la fundamental de la señal cuadrada con la señal de voltaje original, y esas dos, pues al ser senoidales, se van a comportar como si fuera una resistencia, sobre todo la señal senoidal, la de la corriente. Entonces, esa resistencia la vamos a llamar RE y va a representar a esa señal cuadrada de corriente, que es precisamente todo el rectificador, incluyendo los diodos. Es importante aclarar que esto va a ser válido solamente para la componente fundamental, que es la que entrega energía a nuestro circuito. Entonces vamos a calcular esa resistencia equivalente que tenemos aquí. Muy bien, para encontrarla, pues recordemos que es válida para la fundamental de la señal cuadrada de corriente, así es que tenemos que otra vez hacer uso del primer armónico, que es el que va a entregar energía. Y ese primer armónico ya lo habíamos definido, que su amplitud va a ser 4 veces el valor plano de corriente ILF, que es este que está aquí, dividido entre pi. Ahora vamos a calcular la potencia que se le va a entregar a la carga. ¿Cuál es la carga? Esta resistencia final R. Esa es la carga. Y bueno, pues como está alimentada con una señal de CD, la potencia que le vamos a estar entregando, pues es la señal en CD que se le entrega, que le vamos a llamar ILF, porque dijimos que es igual a IR en promedio, esa señal de corriente al cuadrado por la resistencia de carga. Y eso nos da la potencia que vamos a estar entregando a la resistencia R. Ahora vamos a obtener la potencia que se entregaría a esta resistencia equivalente RE. Y bueno, pues esas potencias van a estar relacionadas. ¿Cómo? Bueno, pues si la eficiencia de nuestro rectificador fuera del 100%, las dos potencias serían iguales. Pero sabemos que hay pérdidas. ¿Dónde va a haber pérdidas? Pues en la resistencia RC del capacitor y sobre todo en los diodos. Los diodos no son ideales, vamos a considerar que va a haber pérdidas en ellos, por lo tanto, pues la eficiencia no va a ser del 100%. Pero bueno, esto significa entonces que la eficiencia de este rectificador pues va a relacionar precisamente la potencia que estamos entregando al rectificador, y esa potencia es la que se entrega a la resistencia RE, y bueno, con la potencia que sale, que es la potencia que entregamos a nuestra carga R. De tal manera que la eficiencia pues siempre va a ser la energía que entregamos a la carga final entre la potencia que entra al rectificador. Así es que aquí tenemos esa definición, aquí está la potencia que entregamos a la carga final, y aquí tenemos la potencia P0, que es básicamente la potencia que estamos entregando al puente de Dios. La potencia que entregamos a la carga es esta ecuación, aquí está I cuadrada LFR, y la potencia que estamos entregando a la resistencia equivalente, bueno, pues es esta ecuación, nada más que aquí copié y pegué, pero aquí este I01 es ILF1, o sea, la potencia de la fundamental, porque es la fundamental la única que está entregando energía. Recordemos que, de acuerdo al video que presenté hace tiempo, los armónicos no están entregando energía. Bueno, pues aquí tenemos entonces esta expresión. Vamos a simplificar, por ejemplo, este 2 lo podemos pasar hacia el numerador. Aquí nos va a quedar sustituyendo lo que es ILF1 como 4 ILF entre pi, lo sustituimos aquí en el lugar de I01 al cuadrado. Aquí nos va a quedar 16 LF cuadrada entre pi cuadrada. Y bueno, pues ILF cuadrada y LF cuadrada son la misma, se pueden eliminar sin ningún problema. Este pi cuadrada pasa al numerador y 2 entre 16 pues lo simplificamos a 1/8. De tal manera que con estas simplificaciones ya tenemos una expresión para la eficiencia del rectificador que va a ser
pi cuadrada por la resistencia de carga entre 8 veces esa resistencia equivalente que encontramos aquí. Eso pues ya nos da una idea de cómo evaluar esa eficiencia. Y bueno, pues de aquí podemos despejar la resistencia equivalente, que realmente es el valor que estábamos buscando. Y esa resistencia equivalente pues va a ser pi cuadrada sobre 8 veces la eficiencia del rectificador entre la resistencia de carga. Esta resistencia equivalente nos va a ser muy útil para los diseños de la bobina y del capacitor. Muy bien, continuamos. La eficiencia la calculamos en función de lo que entra y lo que sale, pero para este caso en particular vamos a hacer un análisis simplificado en el que solamente vamos a considerar las pérdidas en los diodos. ¿Por qué? Porque normalmente la resistencia RC del capacitor de salida es muy pequeña y sus pérdidas se pueden despreciar. Tienen más influencia las pérdidas que hay en cada uno de los diodos. Y para obtener las pérdidas en los diodos, pues vamos a hacer uso de un modelo muy simple de los diodos. Pero bueno, antes de llegar al modelo, primero hay que recordar que la fórmula general para calcular las pérdidas en cualquier elemento, pues básicamente es la fórmula de la potencia promedio. Entonces, si yo quiero encontrar la potencia promedio que estoy entregando a cada uno de los diodos, bueno, pues entonces va a ser el voltaje en cada diodo instantáneo, la corriente en cada diodo instantánea, el producto de los dos lo integramos en un periodo y lo dividimos entre el periodo. Eso nos va a dar la potencia promedio que consume o disipa cada uno de los diodos. Y de aquí, bueno, pues recordemos que la corriente en cada diodo, pues va a ser en función de la señal que está entrando al rectificador, que es una señal cuadrada. De tal manera que en un diodo determinado, pues va a estar circulando siempre la corriente ILF, que habíamos tenido por acá de esta señal cuadrada, y esa corriente va a estar circulando la mitad del periodo, es decir, de 0 a pi. Y el resto del tiempo el diodo no va a conducir, su corriente va a ser 0. Es decir, de pi a 2pi la corriente va a ser 0. Con esta definición matemática de la corriente en cada diodo, pues podemos ya darnos una idea de cuánto va a valer las pérdidas en dicho diodo. Pero nos falta el voltaje. Entonces, aquí es donde les decía que vamos a usar un modelo muy simplificado en el que vamos a considerar que cuando el diodo esté conduciendo se va a comportar como una fuente de voltaje constante. Acuérdense que es el voltaje de rodilla. Y le vamos a llamar por ahora BF, porque normalmente en las hojas de datos así le llaman, al voltaje de rodilla de la ecuación de Shockley de un diodo, BF. Entonces vamos a considerar que si el diodo conduce es una fuente de voltaje constante y si no conduce pues es un circuito abierto. Con esta simplificación, pues un tanto burda, pero es una simplificación que nos ayuda a estimar las pérdidas en cada uno de los diodos, pues entonces sustituimos aquí en la ecuación de la potencia promedio de un diodo, que el voltaje en el diodo va a ser BF, que la corriente en el diodo cuando esté circulando, pues la vamos a llamar de momento ID, y vamos a integrar en un periodo y dividir entre el periodo. Como estamos asumiendo que el voltaje BF es el voltaje de rodilla del diodo y que es casi constante, pues lo podemos sacar fuera de la integral como aquí vemos. Ya. Y la corriente durante la mitad del periodo que esté conduciendo el diodo, pues es precisamente ILF, la corriente que está circulando a través de mi bobina, que estamos asumiendo que es constante o promedio. Esa corriente, aquí la tenemos como es constante, también sale fuera de esta integral. Y el periodo, bueno, pues ya convertido esto en ángulos, el periodo es de 2pi. Y vamos a integrar la mitad del periodo en ángulos que es de 0 a pi. Y esto solo nos queda como la integral de 0 a pi de un diferencial de un d teta. ¿Por qué? Pues porque convertimos el dt en ángulos para que fuera más fácil. Entonces nos queda un diferencial de ángulo que está corriendo. Integramos esto y bueno, pues la integral de un d teta es teta evaluado de 0 a pi. Y sustituyéndolo aquí en la expresión que tenemos, pues nos va a quedar que va a valer pi cuando es el valor positivo y 0 cuando es el valor negativo. Ese pi se va a eliminar con el pi que tengo acá y entonces nos queda que las pérdidas en cada uno de los diodos va a ser el voltaje de rodilla BF por la corriente ILF que está pasando por la bobina que tenemos acá. Y aquí le agregué una rayita, porque para indicar que esa corriente, como la asumimos constante, es la corriente promedio a través de la bobina. Hay que recordar que la bobina va a tener un rizo de corriente, pero aquí estamos considerando el valor promedio.
Entonces sería la corriente promedio por BF entre 2. Y ya tengo una expresión matemática para las pérdidas en cada uno de los diodos. Ahora, también recordemos que la corriente promedio en un capacitor siempre va a ser cero. Es una propiedad que tienen los capacitores. Por lo tanto, aplicando aquí en este nodo que une la bobina con el capacitor de la resistencia, si en este nodo aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, pues tenemos que lo que entra, que es la corriente promedio de la bobina, tiene que ser igual a la corriente promedio en la carga más la corriente promedio en el capacitor. Y ya mencionamos que la corriente promedio en el capacitor es cero, por lo tanto la corriente promedio en la bobina va a ser igual a la corriente promedio en la resistencia de carga, que es lo que tenemos acá, en promedios. Y la corriente promedio en la carga, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser el voltaje promedio en la resistencia de carga dividido entre la resistencia de carga. Entonces, esta expresión que acabamos de obtener para la corriente ILF la podemos sustituir aquí en la expresión que habíamos obtenido para las pérdidas en cada uno de los diodos, para que ya no quede en función de la corriente en la bobina, sino que quede en función del voltaje en la carga, BR promedio, y la resistencia en la carga. Entonces ya tenemos una expresión para las pérdidas en cada diodo que va a ser función de especificaciones, como la especificación del voltaje de salida, que es el voltaje en la carga BR, la caída de voltaje en cada diodo, BF, la resistencia R, y bueno, pues este Dios que fue el que sobrevivió de todas estas manipulaciones matemáticas. Para más detalle del modelado de los diodos, de esta simplificación que hicimos, les recomiendo ver mi video sobre el diseño de un convertidor reductor para LEDs, donde ahondamos un poco más en cómo esta simplificación que estamos haciendo del modelo de diodos es perfectamente válida para cuando el voltaje casi no cambia, cuando el voltaje se permanece constante en un diodo. Muy bien, entonces la eficiencia del rectificador, vamos a retomarla, la habíamos definido como la potencia que entregamos a la carga dividido entre la potencia que entra al rectificador. La potencia que entregamos en la carga, pues la estamos llamando PR, pero la potencia que entra al rectificador, pues si consideramos solo las pérdidas en los diodos, vamos a tener que debe ser igual a la potencia que entregamos a la carga más las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Pues las que hay en los diodos. ¿Cuántos diodos tengo? 4 diodos. Entonces va a ser que la potencia que entra tiene que ser igual a la potencia en la carga más 4 veces la potencia de cada uno de los diodos. 4 veces P sub D. Así es que vamos a reacomodar esta expresión, aplicar un poco de álgebra y vamos a sustituir aquí la potencia que acabamos de encontrar para cada diodo. Vamos a estrenar nuestra formulita. Y vamos a llegar a esta ecuación. También con un poco de álgebra, no voy a dar aquí todos los detalles, aquí los pueden ir viendo cómo vamos avanzando. Pues vamos a llegar, simplificando la expresión, a que la eficiencia del rectificador va a ser el voltaje de salida en la carga BR dividido entre 2 veces la caída de voltaje en cada diodo BF más el mismo voltaje en la carga BR. Y tengo pues una expresión muy interesante de la eficiencia del rectificador en función solamente del voltaje en la carga y de la caída de voltaje en los diodos que estamos asumiendo como constante. Y bueno, pues esta expresión de la eficiencia de este rectificador, aquí la estamos graficando en función de BR, asumiendo que la caída de voltaje, pues que son diodos de silicio, que su caída de voltaje es 0.7, que es un valor que se considera convencional para este tipo de diodos, pero podemos cambiar si es necesario, pero para darnos una idea de cómo va a ser esa eficiencia. Y aquí, bueno, pues estamos variando el voltaje de salida desde 1 volt hasta 51, no era necesario graficar más, y aquí tenemos la eficiencia. Podemos ver que el valor que estamos calculando es la señal azul y la estamos comparando con esta señal naranja. ¿Cuál es la señal naranja? Pues es justamente la gráfica que habíamos obtenido en el video anterior, donde teníamos solamente un capacitor, una fuente de corriente y no teníamos allí la bobina que estamos agregando ahora para poder alimentar con una fuente de voltaje. Entonces, aquí tenemos una comparativa de la eficiencia entre este rectificador que aquí le estamos llamando RLC, porque tiene una bobina, con el que vimos en el video anterior que llamamos RC, que solamente tenía el capacitor y la resistencia de carga. Y podemos observar que en todo momento la eficiencia de este rectificador
del RLC es mayor que la del que vimos en el video pasado, el RC. Y sobre todo eso se acentúa para voltajes menores de 11-12 volts, aquí lo podemos ver. Para voltajes más pequeños, aquí se nota cómo la eficiencia del rectificador anterior pues llega a caer hasta cero. Sin embargo, la del RLC, que es este que estamos viendo, a lo mucho llega a caer hasta un 50%. Así es que pues sí, para voltajes pequeños estamos notando que este rectificador es más conveniente que el que vimos antes. Aunque recordemos que este es para fuentes de voltaje sinusoidales con una bobina adicional y el anterior era para fuentes de corriente, la principal, y no tenía bobina. Muy bien, ya con esto ya sabemos cuánto vale el factor de potencia, que es 0.9. Ya vimos que la eficiencia de este rectificador siempre va a ser mayor que la del video anterior, pero para completar el diseño necesitamos obtener las expresiones matemáticas para el cálculo del inductor que estamos agregando en el rectificador L y del capacitor, que definitivamente la ecuación del capacitor va a ser diferente a la que habíamos obtenido anteriormente. Para esto vamos a hacer un proceso similar, donde para el cálculo del inductor, pues vamos a simplificar todo este bloque que es la fuente de voltaje senoidal con el puente de diodos y lo vamos a representar como una fuente de voltaje sinusoidal rectificada. O sea, una señal sinusoidal rectificada es básicamente el valor absoluto de esa señal. Y es como esta señal que tenemos aquí en azul, que es una señal senoidal, pero que siempre va a ser positiva. Y bueno, pues es lo que nos da cuando pasa a través del puente de diodos. Entonces la señal de voltaje que va a entrar aquí al inductor es esta azul, una señal senoidal rectificada, siempre positiva, pero vamos a considerar que el voltaje que está saliendo, que es el voltaje en el capacitor de salida, como es un capacitor, vamos a suponer que es casi o prácticamente una fuente de voltaje constante, y ese voltaje es precisamente el voltaje en la resistencia, que es el mismo que el voltaje del capacitor, están en paralelo. Y bueno, pues para considerar que es constante, estamos asumiendo el promedio de dicho voltaje. Aquí está BR. Muy bien. Ahora, vamos a tener entonces, aquí vamos a ver, que el voltaje que sale que sale del puente de diodos, pues va a ser esta señal rectificada. Aquí está representado como el valor absoluto de esa señal senoidal. Y bueno, ahora vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff aquí, a esta mallita que tenemos aquí. Y vamos a tener entonces que el voltaje en la bobina, BLF, pues debe ser el voltaje que entra, que es el voltaje VAC rectificado, perdón, aquí me equivoqué en el símbolo, pero B0 es VAC rectificado, menos el voltaje en la carga, que es considerado constante. Y la resta de estos dos voltajes, pues tiene que ser el voltaje en la bobina. Recordemos que el voltaje en la bobina es la inductancia por la derivada de la corriente que está pasando por la bobina con respecto al tiempo. Ahora bien, nuevamente, para un análisis promediado, hay que recordar que en un análisis promediado, el voltaje en una bobina siempre va a ser cero. Así es que, por lo tanto, en un análisis promediado, el voltaje promedio que está entrando aquí en la bobina, el voltaje promedio de la señal VAC, tiene que ser igual al voltaje promedio en la carga, que es VR. Y esos dos, aquí lo tenemos, tienen que ser iguales. El voltaje promedio que entra a la bobina debe ser igual al voltaje promedio que sale de la bobina. Y bueno, esos dos voltajes promedios vamos a tratar de ejemplificarlos aquí. Aquí tengo mi señal azul, que es la señal rectificada, tiene un valor máximo que es VAC, el voltaje de entrada. Y bueno, pues vamos a expresarlo en ángulos. Siempre es más, podemos cambiar de tiempo a ángulos sin ningún problema, pero expresarlo en ángulos siempre es más sencillo. Entonces aquí estamos graficando en función de ángulos. Aquí está el 2pi, aquí está pi, a la mitad de la señal. Y bueno, pues estamos agregando además aquí el voltaje promedio en la carga. Esta señal VR, que es casi constante, ese es el voltaje promedio en la carga. Entonces tenemos aquí un detalle muy interesante, que cuando va a circular corriente positiva en la bobina o cuando va a cargarse de energía en la bobina, pues se va a cargar de energía cuando el voltaje que está entrando en la bobina, este VAC, esta señal azul, sea mayor que el voltaje promedio. De esa manera el voltaje en la bobina va a ser positivo y va a estar almacenando energía. ¿Cuándo es mayor este voltaje? Aquí lo podemos ver. Aquí en este punto que está cruzando la senoidal al voltaje VR, justo a partir de este instante que estamos llamando
en ángulos θc, a partir de ese momento la bobina se empieza a cargar de energía. Y mientras el voltaje sea mayor que este voltaje VR, que es durante todo este intervalo, entonces la bobina va a estar recibiendo energía. ¿Y cuánto vale ese intervalo? Pues por simetría va a subir, va a empezar en θc y va a terminar en pi menos θc. Aquí vemos que esta distancia que hay de acá a acá tiene que ser igual a esta que hay de aquí a acá, por simetría. Entonces empieza en θc y va a terminar aquí en pi menos θc. O sea que el tiempo en el que la bobina se va a estar cargando lo vamos a llamar delta Tc, porque va a ser este tiempo final menos este tiempo inicial, que sería pi menos θ Tc menos θc. Y bueno, pues ese aquí lo tenemos, el delta θc va a ser pi menos θc, que va a ser básicamente pi menos 2 veces θc. O sea que este intervalo de tiempo expresado en ángulos va a ser igual al número pi menos 2 veces este ángulo θc, que es este que empieza aquí. Muy bien. Ese ángulo ya mencionamos que es justamente cuando el voltaje senoidal supera al valor de voltaje VR. O sea que si yo quiero encontrar este ángulo, este tiempo, este instante de tiempo, pues este intervalo, este θc, es cuando los dos voltajes, la línea azul y el promedio, son exactamente iguales. Cuando la señal sinusoidal VAC se vuelve igual aquí a VR, cuando alcanza ese valor, es cuando se tiene el ángulo θc. Y eso lo expresamos matemáticamente aquí. Aquí tenemos que el ángulo o el voltaje VAC en el tiempo θc, pues va a ser igual a el valor promedio del voltaje en la carga PR. Que esto va a ser precisamente igual al valor absoluto de V0, que es VAC, por seno de θc. De tal manera que esto, pues, el valor promedio de VR lo pueden calcular de una señal rectificada, aplicando pues el concepto de valor promedio, que es una integral en un periodo dividido entre el periodo. Y ese promedio yo ya lo había calculado previamente y es igual a 2 veces el valor máximo, que es VAC, bueno, aquí lo puse como V0, pero es VAC, entre pi. Así es que aquí vamos a tener entonces que podemos despejar este ángulo. Aquí vamos a tener que que aquí el B0, bueno, que B0 seno de θ se va a ser igual a 2B0 entre pi, el B0 se va a eliminar y nos va a quedar que sacando el ángulo inverso para obtener el del seno, que θ se va a ser igual a seno a la menos 1 de 2 entre pi. Y bueno, pues eso haciendo el cálculo es igual a 0.6901, que es exactamente igual al ángulo que habíamos calculado para estas condiciones en el video anterior con un rectificador RC. Insisto, no es coincidencia, es el principio de dualidad, que lo que allá era una señal de corriente cuadrada que entraba y se alimentaba una señal una señal de voltaje cuadrada con una señal de corriente constante, pues aquí es al revés. Entonces, por eso es que este ángulo resulta ser el mismo. Muy bien, entonces, recordando, el voltaje VLF por la ley de voltajes de Kirchhoff era el valor absoluto de VAC o V0 menos el voltaje en la carga, que era la definición de la inductancia, que era la inductancia por la derivada de la corriente a través de la bobina con respecto al tiempo. Aquí, bueno, pues vamos a simplificar esta derivada, donde vamos a asumir que, o recordar que la derivada, la definición de derivada es qué tanto cambia una variable con respecto a otra. Y en este caso, pues vamos a suponer que el cambio que sufre la señal de corriente en la bobina, pues se da durante un intervalo de tiempo que es precisamente el que encontramos anteriormente como delta θc. De tal forma que aquí yo puedo sustituir entonces estas derivadas como cambios, el d y el f como un θ y el f, y el dt pues vamos a integrar aquí esta partecita, donde si de aquí despejamos, pues nos va a quedar la integral de este B0 menos BR, pero recordemos que el valor absoluto de este B0 era precisamente, aquí me voy a regresar un poco, aquí está, era el BAC seno de omega t, valor absoluto, pero este B0 o BAC, pues ya lo habíamos encontrado también previamente de que se podía encontrar a través de este valor promedio que habíamos visto aquí anteriormente. Es decir, que el BR era igual a 2B0 entre pi. O sea que de aquí podemos despejar
este VO0, que va a ser el VR por pi entre 2, y lo podemos sustituir aquí, en este V0. Entonces nos va a quedar ese VR por pi entre 2 seno de teta menos VR por un diferencial de teta, y vamos a evaluar pues en el momento en que está cambiando la corriente, que está cambiando a positivo, que es positiva, y ese ya lo habíamos dicho que era el intervalo de teta c a pi menos teta c. Muy bien, ya que planteamos esta expresión, entonces pues la resolvemos. De aquí vemos que VR aparece aquí y acá, entonces es un término constante, lo podemos sacar fuera de la integral, lo ponemos acá. Este omega L surgió porque estamos derivando con respecto a un diferencial de ángulo, no de tiempo, por eso aparece este omega que es 2πf. Y bueno, pues entonces integramos ya nada más esta expresión sin el VR, que es pi sobre 2 seno de teta menos 1 evaluado de teta c a pi menos teta c. Y bueno, pues esta integral aquí ya está resuelta. Y sustituyendo los límites, que es teta c a pi menos teta c, nos queda esta expresión que pues se ve un poco larga al principio, pero recordemos que teta c ya es conocido. Ese teta c, que es la variable que aparece ahí, es este que encontramos acá de 0.6901. Así es que lo sustituimos aquí, y al sustituirlo tenemos que el incremento de corriente en la bobina pues va a venir dado por esta expresión que es VR por 0.6613 entre omega L. Recordemos que omega es 2πf, la f es la frecuencia de la señal sinusoidal. Bueno, de hecho las dos tienen la misma frecuencia porque están en fase. Y bueno, pues nos queda entonces esta expresión. De tal forma entonces que podemos despejar de aquí la bobina, el valor de la inductancia, que acá ya lo despejamos, y va a venir dada esa expresión de la inductancia, que es lo que yo quiero encontrar, por esta ecuación final que tengo acá, que es sustituyendo el VR por IR por R, sería IR por R, 0.6313, esta constante que aparece aquí de esta integral, sobre el incremento de corriente en la bobina sobre 2πf. Aquí ya tengo una ecuación que puedo utilizar para la bobina, pero depende del incremento de corriente en la misma bobina. Para esto es mejor trabajar con rizos, es más común y no con incrementos de corriente. Entonces vamos a definir, pues no un rizo, sino un porcentaje de rizo. ¿Cómo vamos a definir ese rizo? Pues aquí está la definición. Va a ser el valor máximo de corriente en la bobina menos el valor mínimo de corriente en la bobina dividido entre el promedio de la corriente a través de la bobina por 100. Así es que este incremento del máximo al mínimo es precisamente este delta ILF que está acá. Todos lo sustituimos aquí. Y entonces tenemos que el porcentaje de rizo de corriente en la bobina pues va a ser 100 por el incremento de corriente en la bobina entre la corriente que está pasando a través de la carga. Así es que sustituyendo esta definición del porcentaje de rizo aquí en este incremento de corriente, llegamos a esta ecuación un poco más sencilla para la inductancia, que nos dice pues que la inductancia, para cumplir con el porcentaje de rizo que nosotros previamente definamos, recuerden que ese porcentaje de rizo va a ser una especificación, la resistencia en la carga es una especificación, la frecuencia también es una especificación. Para estos valores conocidos, la bobina debe ser mayor o igual a 10.52 la resistencia de carga entre el porcentaje de rizo y entre la frecuencia. Lo primero que van a preguntar, bueno, ¿por qué mayor o igual? Pues porque ese es el valor de inductancia mínimo para cumplir con ese porcentaje de rizo. Si ustedes lo ponen ese valor un poco más grande, lo que van a hacer es reducir el porcentaje de rizo y bueno, pues no hay problema, ¿no? Van a seguir cumpliendo con ese rizo o menor. Y bueno, pues finalmente recordar que otra vez, como este caso es el dual del video anterior, pues la expresión es muy similar a la que habíamos obtenido para el rizo de voltaje en el capacitor del rectificador RC en el video anterior. También aparecía el 10.52, solo que en aquel caso calculábamos la capacitancia y aquí estamos calculando la inductancia. Entonces, con esto pues ya tenemos una ecuación para el cálculo del inductor. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el capacitor de salida. Entonces, para calcular este capacitor, nuevamente vamos a simplificar nuestro circuito. Vamos a suponer que la bobina nos está entregando una señal de corriente constante que vamos a llamar ILF1. ¿Por qué ILF1? Porque aquí sí es importante tomar en cuenta el rizo de la corriente en esta bobina.
De tal manera que vamos a suponer que yo tengo así una señal de corriente aquí que es casi constante, pero no es constante, o sea, tiene un rizo, ya lo vimos, tiene un pequeño rizo ahí. Entonces, esa señal de corriente en la bobina me interesa solamente su primer armónico. Sí, vamos a descomponer esa corriente en la bobina en series de Fourier y nos vamos a quedar solamente con el primer armónico de esa señal de corriente en la bobina. ¿Por qué? Pues porque vamos a analizar esta parte del circuito con series de Fourier, pero solamente usando el primer armónico. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer, esa es una suposición, de que el rizo de corriente y de voltaje en el capacitor se deben principalmente a lo que es el primer armónico. ¿En base a qué tenemos esto? Pues porque el capacitor con la resistencia se comportan en esencia como un filtro pasabajos, es decir, que solamente dejan pasar las frecuencias de más bajo orden, de tal manera que la frecuencia que más va a pesar para el cálculo del capacitor, pues no va a ser la de la constante, porque esa es la única que va a pasar, la de CD, pero la que más nos va a afectar al rizo va a ser la del primer armónico, porque es la frecuencia más baja de todos los armónicos de la señal de corriente en el capacitor. Los demás armónicos pues van a tener frecuencias más grandes, van a ser más fáciles de filtrar y el que nos preocupa es el primero. Entonces vamos a simplificar este circuito solamente para el primer armónico, así es que aquí consideramos solamente el primer armónico de la corriente que está pasando a través de la bobina. Y bueno, pues después tenemos el capacitor, la resistencia de carga. Vamos a suponer que la resistencia del capacitor parásita es despreciable, la eliminamos, no la estamos considerando porque es muy pequeña. Y entonces nos queda este circuito simplificado para los primeros armónicos. La primer armónico de la corriente en la bobina, el primer armónico de corriente en el capacitor y el primer armónico de corriente en la resistencia. Así es de que para este análisis solamente para el primer armónico, pues vamos a tener que la corriente en la bobina de primer armónico debe ser igual a la corriente de primer armónico del capacitor más la corriente de primer armónico en la resistencia de carga. Por la ley de corrientes de Kirchhoff aquí en este nodo. Muy bien, entonces de aquí ya les mencionaba que el capacitor con la resistencia es un filtro pasabajos. Voy a calcular la ganancia de este filtro. Es decir, la ganancia, cuando me refiero a ganancia, me refiero a la relación que va a haber entre la corriente que pasa por la resistencia, el primer armónico de la corriente que pasa por la resistencia, con respecto al primer armónico de la corriente en la bobina. Aquí lo tenemos, esta relación, la corriente de primer armónico en la resistencia entre la corriente de primer armónico en la bobina, y eso va a ser la ganancia de mi rectificador para el primer armónico. Muy bien, esta ganancia la puedo obtener con este circuito. Pues aquí tenemos básicamente un divisor de corriente, pues, de los que recordamos de los circuitos básicos, y en un divisor de corriente tenemos que la corriente que va a pasar por la bobina pues es la impedancia en la rama opuesta, que es la impedancia del capacitor. ¿Cuánto vale la impedancia del capacitor? Lo vamos a llamar XCF, que más bien es una reactancia en este caso, y bueno, pues es 1 sobre omega C. ¿Y dividida entre qué? Entre la suma de las dos impedancias. ¿Cuáles son las dos? La resistencia y el capacitor. Y la suma de estas dos impedancias, pues me interesa solamente su magnitud. De momento no me interesa mucho el ángulo, porque para la ganancia me interesan las magnitudes. Entonces, la magnitud de esa impedancia, que es la suma de estas dos, pues es precisamente la raíz cuadrada de la impedancia real, que es R al cuadrado, más la impedancia del capacitor, que es XCF también al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras en el plano complejo. Entonces, esto va a ser la ganancia de corrientes en amplitudes. Pero pues aquí ya sustituimos la reactancia del capacitor, que recordemos que es 1 sobre omega CF, la sustituimos en el numerador, en el denominador, aquí están ya sustituidas, simplificamos nuestra expresión y nos queda esta ecuación, que la ganancia de corrientes va a venir dada por esta ecuación, que es 1 sobre la raíz de R cuadrada, omega cuadrada, CF cuadrada más 1, donde omega nuevamente recordemos que es la frecuencia angular, 2πf. Muy bien, entonces, ya con nuestra ganancia,
podemos nosotros entonces encontrar también el voltaje en la carga de la fundamental. Acuérdense que estamos con pura fundamental ahorita. Entonces, el voltaje de la fundamental, este BR1 que tengo aquí, por ley de Ohm, pues es la corriente que pasa por la resistencia, que es IR1 por la resistencia. Ese va a ser mi voltaje. Y la corriente de la fundamental en la resistencia la despejo aquí de mi ecuación de ganancia. Esto pasa para acá multiplicando, está ILF1. Entonces la corriente IR1 es ILF1 por esta ganancia que acabamos de obtener, MI, por la resistencia. Y aquí sustituimos la ecuación de la ganancia que acabamos de obtener. Aquí ya está sustituida. Y entonces tenemos una ecuación para el voltaje del primer armónico en la resistencia de carga, BR1, que es esta que tenemos aquí, en función de la corriente del primer armónico en la bobina, la resistencia y la capacitancia y omega. Ahorita vamos a la mitad, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ahora aplicar la suposición que estamos haciendo de que el rizo se va a deber principalmente, el rizo en el capacitor, al primer armónico. Va a ser una señal senoidal que está montada en una componente de CD del voltaje en el capacitor y que ese rizo se provoca principalmente por el primer armónico de corriente ya sea en el capacitor o en la resistencia. Bueno, entonces pues tenemos aquí que ese porcentaje de rizo, ya lo definimos antes también, es el delta ILF entre el valor promedio de la corriente que está pasando a través de la resistencia por 100. Pero este delta ILF pues es el valor que tiene desde el mínimo al máximo. Y pues recordemos que es como si fuera una señal sinusoidal montada en una componente de CD. Así es que del mínimo al máximo, pues va a ser 2 veces el valor de la fundamental de la corriente en la bobina. Aquí está. Que es el máximo más el mínimo, porque se están sumando los dos. Entonces 2 ILF. Por lo tanto, sustituimos, bueno, de aquí despejamos ILF1 y lo sustituimos en el voltaje del primer armónico de la resistencia. Bueno, aquí está nuevamente y aquí ya lo estamos despejando, la corriente, y la estamos sustituyendo en la ecuación que teníamos antes para encontrar el voltaje de primer armónico en la resistencia de carga, pero ya lo estamos dejando en función del rizo de corriente en la bobina, de la corriente en la carga, la resistencia y el capacitor. Y bueno, pues también podemos definir el porcentaje de rizo de voltaje en el capacitor de la misma manera. Pues va a ser un delta BR, el rizo de voltaje, entre BR por 100. Ese va a ser el porcentaje de rizo en el capacitor. Pero este rizo pues va a ser también una señal senoidal montada en una componente de CD. Y esa señal senoidal pues es precisamente el voltaje en la carga del primer armónico, porque mencionábamos que ese rizo se debía principalmente al primer armónico. No quiere decir que no tomen en cuenta los demás, pero es el que más afecta. Así es de que sería 2BR1, este incremento BR, este 2 se multiplica por este 100 y aquí ya podemos dejar entonces el porcentaje de rizo de voltaje en función del voltaje BR, la corriente IR, el rizo de corriente en la bobina. Y pues ya conocemos el voltaje BR, ya conocemos la corriente IR, de hecho su relación es la resistencia R, aquí está. Y bueno, pues simplificando esta ecuación, vamos a tener que el porcentaje de rizo de voltaje en el capacitor va a ser el porcentaje de rizo de corriente en la bobina entre la raíz cuadrada de R cuadrada omega cuadrada CF cuadrada más 1. Y ya de aquí, de esta expresión, podemos despejar la capacitancia. Aquí sacamos la relación de rizos y sacamos de ahí la capacitancia. Ay, perdón, te vine para acá. Y tenemos entonces que ese valor del capacitor de filtrado va a depender principalmente de la relación de rizos. ¿Cuáles rizos? Pues el rizo de voltaje en el capacitor y el rizo de corriente en la bobina. Aquí tenemos esa relación, va a ser la raíz cuadrada de esa relación al cuadrado menos 1 sobre 2 veces 2pi FR, donde F es la frecuencia de la señal y R es la resistencia de carga. Entonces ya tenemos una ecuación relativamente sencilla que va a depender de especificaciones como es
el rizo de corriente en la bobina, el rizo de voltaje en el capacitor, la resistencia de carga y la frecuencia de mis señales, que en los dos casos es la misma. Entonces ya con esto podemos calcular nuestra bobina y nuestro capacitor. Y finalmente, pues, ¿cuáles son las conclusiones? La conclusión número 1 es, analizamos ya dos tipos de rectificadores, uno con bobina, uno sin bobina. El que lleva bobina debe ser alimentado con una fuente de voltaje. El que no lleva bobina, que es un RC puro, tiene que ser alimentado con una fuente de corriente. Entonces, en los dos casos tenemos que el factor de potencia es el mismo. En el RC y en el RLC vamos a tener un factor de potencia de 0.9, relativamente alto. Y bueno, pues por dualidad también encontramos que la expresión para calcular el capacitor en el RC es muy similar a la expresión para calcular la inductancia en este rectificador que llamamos RLC. Eso es por dualidad. Número 2. En cuanto a las eficiencias, encontramos que para voltajes de salida menores de 12 volts, la eficiencia de este rectificador que vimos aquí, que es el RLC, es mayor que la del rectificador puramente capacitivo. Y bueno, pues finalmente, y número 3, la principal desventaja de este rectificador que acabamos de ver es que requiere de un inductor extra como elemento adicional. Y bueno, pues, ¿por qué lo recalco? Porque es muy común utilizar el rectificador convencional donde una señal de voltaje senoidal se rectifica solamente con un capacitor y una resistencia, pero ya habíamos mencionado en videos anteriores que eso tiene un factor de potencia muy bajo. Pero eso se puede mejorar agregando una bobina. Cuando agrego una bobina, pues es interesante si la frecuencia no es baja. Por ejemplo, en aplicaciones de 60 Hz, definitivamente no es una buena idea agregar una bobina, va a ser muy grande, pero en aplicaciones de mayor frecuencia, como es en circuitos resonantes, donde la frecuencia normalmente es mayor de 200, 300 kHz, allí sí vale la pena porque este elemento extra va a ser muy pequeño. Por lo tanto, pues podemos concluir que estos dos rectificadores que vimos, el RC y el RLC, con fuentes de corrientes senoidales y con fuentes de corrientes cuadradas, su principal aplicación es en circuitos resonantes, en convertidores resonantes, pues que hoy en día están más de moda que nunca, a pesar de que son bastante viejitos, debido a aplicaciones de sistemas fotovoltaicos y vehículos eléctricos. Con esto concluimos este segundo video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y nos falta un video más, un tercer video donde vamos a analizar el rectificador con transformador, que también se usa mucho en circuitos resonantes. Y ese va a ser nuestro tercer video de circuitos rectificadores con alto factor de potencia.